Hola, hola, ¿cómo les va? Quiero recordarles, si ustedes me permiten, que el domingo 23 de junio el diario Página 12 publicó en el suplemento Cash los primeros resultados de un proyecto de investigación en sociología económica, perteneciente al Instituto de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy, y dado la repercusión que ha tenido esta publicación, me acompañan los doctores Alejandro Gajero y Pablo Nemiña. Bueno, gracias, Pablo. La idea del encuentro con ellos es que nos ayuden a conocer un poco más a los ladrillos, un hecho habitual en todos nosotros. Si les parece, les solicitaría que nos cuenten cuál es el área de especificidad de cada uno de ustedes. Bien, yo soy sociólogo y doctor en ciencias sociales con una especialidad en economía política y sociología económica. ¿Y vos, Alejandro? Y yo tengo una trayectoria similar, pues soy sociólogo, tengo una maestría en metodología cuantitativa y después el doctorado en ciencias sociales. También, los dos estamos en el área de estudios sociales de la economía, digamos. Integran el instituto, o el instituto, bien digo, de altos estudios sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Exactamente. Sí. Hace mucho tiempo, son muy jovencitos los dos, la verdad que los felicito. Gracias. Sí, desde el año 2006 que estamos en el instituto, cuando comenzamos con nuestras becas en el CONICET. Como ustedes saben, este programa pertenece al ISEL, y el ISEL al Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. El artículo que mencioné en el inicio es sumamente pertinente a la actividad que nosotros desarrollamos. Y el texto comienza hablando del CEDIN. ¿Qué tiene para decirnos la sociología económica respecto de este instrumento? Por lo pronto, lo que se observa en el CEDIN son, digamos, dos caras, ¿no? Por un lado, parecería ser que va a contribuir a reactivar el mercado inmobiliario, pero por otro lado, también va a contribuir a profundizar y a continuar, por lo pronto en el corto plazo, un aspecto que nosotros consideramos negativo, que es que los precios de los inmuebles en la Argentina se sigan denominando en dólares. Ustedes mencionan que en el mes de julio del año 1977 ocurre un fenómeno por el que el mercado inmobiliario se dolariza. ¿Cuál es ese fenómeno? Claro, nosotros un poco como parte de este proyecto que vos comentaste, uno de los puntos de partida fue ir a ver el origen de lo que nosotros llamamos dolarización del mercado inmobiliario, que es este fenómeno por el cual las propiedades pasan a nominarse y a operar en dólares. Y nosotros detectamos que a partir del año 77, a mediados del año 77, comienzan a aparecer, primero muy aisladamente y luego se masifican los avisos clasificados en dólares. Hacen mención a una fecha, dicen el Sí. 16 de julio, 16 de por eso julio. me llamó la atención. Sí, mucha precisión. Sí, porque una de las cosas que nosotros encontramos dentro de la literatura que hay sobre el tema es que había muy poco sobre
digamos, se menciona mucho que el mercado inmobiliario en Argentina está dolarizado, pero había muy poco estudio concreto sobre cuándo se dio esa dolarización en concreto, producto de qué fue. Entonces nosotros una de las cosas que hicimos fue ir a una hemeroteca y buscar, a partir de los avisos clasificados y de los suplementos inmobiliarios, bueno, a ver cuándo fue este inicio de las propiedades en dólares. Y una de las cosas que detectamos es que en esa fecha, 16 de julio, siguiendo el diario La Nación, es cuando encontramos el primer aviso de una propiedad en dólares. A partir de ese momento empezamos a ver que comienza a expandirse y al año ya es una proporción muy importante y a los 2 años ya es la mayoría de las propiedades que están expresadas en dólares. Entonces, bueno, ese fue el punto de partida, ver un poco qué pasó en esa coyuntura, y lo que nosotros un poco encontramos es que hay algunos procesos que son estructurales de la economía argentina que tienen que ver con cuestiones que se venían arrastrando de las décadas anteriores, sobre todo cuestiones macroeconómicas, y otras cuestiones un poco más puntuales que tienen que ver con las políticas que se desarrollaron en esa etapa, sobre todo a partir del año 1976 y 1977, donde, digamos, el gobierno de facto de Videla y con la gestión económica de Martínez de Hoz implementan cambios muy importantes para lo que es la cuestión inmobiliaria en Argentina. Y concretamente, si pueden ser más específicos, sí, más allá de todo lo que acabas de hacer mención, ¿cuáles estiman ustedes que fue el elemento de, bueno, esto es lo que determinó que el mercado se dolarizara? Es decir, porque enumerás o haces mención a una serie de cuestiones, pero ¿qué es lo que creen ustedes o qué es lo que encontraron que volcó la balanza? Nosotros encontramos que es el resultado de una concatenación de factores, 3 básicamente para ser más específicos. El primero es uno de origen estructural y es una limitación del peso para actuar como instrumento de reserva de valor, acompañado de antecedentes de fluctuaciones muy bruscas del tipo de cambio, ¿no? El más reciente en el tiempo había sido el Rodrigazo, ¿no? Entonces, variaciones muy bruscas en el tipo de cambio que implicaban limitaciones a la hora de pensar el peso como instrumento de reserva de valor. Número 2, en ese momento se da la reforma a la ley de locaciones urbanas, ¿sí? Que básicamente lo que promovió fue la construcción de viviendas para el alquiler. Y eso lo que contribuyó es a considerar a la desincentivación de la vivienda en su fin social y la incentivación de pensar la vivienda en un fin mercantil. Esto es pensarla como un instrumento de inversión, como si fuera cualquier activo financiero, ¿no? Vos arrancaste haciendo mención de alguna manera a los usos de la moneda, a estos 3 usos clásicos que tiene la moneda. Y te referiste específicamente a las consecuencias de uno de ellos. ¿Por qué creen que en nuestro país uno de esos usos tiene este tipo de reacción, que es el de preservar el valor? Claro, si uno ve lo que pasa en otros países, lo más común es que las personas ahorren en la moneda nacional. Discúlpame que te interrumpa, Alejandro. ¿Por qué no le recordamos a aquellos que nos están viendo cuáles son los 3 usos clásicos de la moneda? Claro, ¿querés? Bueno, sí, básicamente es unidad de cuenta, medio de intercambio, reserva de valor. Sí, unidad de cuenta, la primera función es que la moneda nacional sirve para denominar precios, ¿sí? Cantidades, cuántas unidades de esa moneda nacional cuesta un bien o un servicio. Cuesta 10 pesos, cuesta 15 pesos. Sirve como una tabla de medida, digamos. Después sirve como medio de intercambio. Esto es, la moneda permite realizar intercambios de compra-venta de bienes y servicios, y también la tercera función como reserva de valor. Esto es atesorar valor en el tiempo, el ahorro, ¿no? Básicamente. Eso es un poco lo que en Argentina es una función que la moneda nacional ha perdido parcialmente, porque desde hace muchas décadas la población suele ahorrar, en algunos casos en moneda nacional, pero muy fuertemente en moneda extranjera, básicamente el dólar. Y eso está bastante relacionado con este fenómeno también de la dolarización inmobiliaria. Y la pérdida de esa potestad de reserva de valor tiene que ver con una historia, digamos, económica donde las crisis tuvieron un impacto muy fuerte. Fueron crisis económicas, históricas,
que estuvieron acompañadas de devaluaciones muy bruscas. ¿Las devaluaciones qué son? Es una pérdida de valor de la moneda nacional. En general en Argentina las grandes crisis económicas estuvieron acompañadas de grandes devaluaciones. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar, en el año 75 hubo una gran crisis que estuvo originada por una gran devaluación que se conoció como el Rodrigazo. En el año 81 hubo una gran crisis, en el año 89 hubo una gran crisis también acompañada de bruscas devaluaciones, y más recientemente, en el año fines de 2001, principios de 2002, la última gran devaluación que también generó una crisis económica. Entonces lo que uno ve en la historia económica del país es que la población permanentemente estuvo enfrentando crisis, que fueron crisis también de la moneda, crisis en el valor de la moneda, crisis de las cuales la moneda nacional salió muy desvalorizada. En todas esas crisis, probablemente las personas que hayan ahorrado en moneda nacional hayan sufrido golpes en sus ahorros. Obviamente que eso tiene impactos en lo que es la subjetividad de la población. Uno puede hablar con un tío o un abuelo y seguramente tiene recuerdos muy traumáticos de esas crisis y recuerdos muy traumáticos en el impacto que en sus ahorros, más allá de la actividad, el trabajo, etc. Y eso sin duda tuvo efectos en las costumbres de cómo la población desarrolla sus estrategias para ahorrar. Sería muy determinista pensar que la inflación nos conduce indefectiblemente a esta dolarización. Sí, nosotros creemos que sí, para eso hay efectos concretos, ¿no? Que permiten avalar la respuesta. En primer lugar, encontramos en la historia argentina épocas de inflación similar, un poco más alta a la actual, en la cual las propiedades se compraban y vendían en pesos. Esto es el periodo previo hasta el 77, ¿sí? Y al mismo tiempo encontramos durante la convertibilidad una década con inflación cero, que el mercado, eso no se tradujo en una desdolarización del mercado inmobiliario. Entonces, esto significa que hay otros factores que concurren a la hora de explicar por qué las propiedades se compran y venden en pesos, ¿sí? Y pregunto, ¿qué es más en dólares, fácil? perdón. En dólares, correcto, te entendí. Decía, ¿qué es más fácil combatir o de revertir? ¿La inflación o esta imagen mental de atesorar y cuidar el valor en dólares? Bueno, es un tema muy interesante y un poco siguiendo lo que dice Pablo, si nosotros en la historia reciente del país vemos circunstancias históricas en las cuales la inflación fue controlada o por lo menos fue una inflación estable, pero la dolarización, ya sea en las prácticas de ahorro o en el mercado inmobiliario, continuó, uno podría decir que revertir esa subjetividad económica volcada al dólar es más difícil que solo controlar la inflación. Es decir, uno en determinadas coyunturas puede controlar la inflación en el país, pero la población sigue actuando con el dólar como moneda de ahorro o de transacción de propiedades. Es un tema muy interesante porque es un tema que también plantea limitaciones en la política económica de corto plazo. Es decir, es algo que un ministro de Economía tiene que enfrentar y que probablemente no pueda modificar en el corto plazo. Y es resultado de una experiencia, histórica, si se quiere, en lo que fue el largo plazo de la economía argentina. Igual es un tema sobre el cual seguimos trabajando porque es súper interesante. Regresando al artículo, o volviendo al artículo, no es posible sustraerse de una de las primeras afirmaciones. Y no es posible porque es una premisa anticipatoria de un escenario con el que algunos acordamos. Que dicho en boca de especialistas como son ustedes, recobra o tiene otra legitimidad. Si me permiten lo voy a leer. Dice, el flamante CEDIN, el certificado en dólares que se entrega a quienes ingresan al blanqueo de capitales para adquirir propiedades, tiene dos caras. Por un lado, quiere contribuir a la reactivación del alicaído sector inmobiliario y de la construcción. Por otro, supone la resignada aceptación de que el mercado inmobiliario continuará funcionando, al menos en parte, en dólares. Claro, nosotros el artículo, empiezo yo y después... Sí, dale. El artículo lo escribimos al inicio antes del inicio de la aplicación del CEDIN,
Perdóname que te interrumpa. Sí. Lo podríamos haber hecho en un café esto, ¿no? Esta charla. Pero seguro aquellos que nos están viendo no tendrían la posibilidad de comprender un poco más toda esta situación. No, vale la pena, vale la pena. Bueno, un poco lo que decimos ahí es que el lanzamiento del CEDIN tiende a ir contra uno de los objetivos manifiestos que el gobierno, o por lo menos una de las justificaciones que el gobierno daba a partir del cepo al dólar. ¿Que cuál fue? Cuando se estableció el cepo al dólar, uno de los objetivos que se planteaban era pacificar el mercado inmobiliario, porque básicamente cuando uno regulaba o controlaba o limitaba, mejor dicho, digamos, la venta de dólares para atesoramiento, también estaba marcando, como vos bien sabés, un límite para la adquisición de propiedades en dólares, digamos, porque a las personas que antes adquirían dólares y las podían destinar a comprar una vivienda, ahora tenían una limitación. Bueno, desde algunos, digamos, lugares se planteaba esto como algo positivo en el largo plazo porque decía, esto va a generar que el mercado inmobiliario se especifique, ¿no? Porque si a partir de ahora ya no hay más dólares, necesariamente van a tener que hacerse las transacciones en pesos. Y hubo algunas voces que ya decían que eso estaba en proceso, etcétera, etcétera. Lo que nosotros marcamos con el artículo es que cuando uno introduce el CEDIN, tácitamente lo que se está diciendo es estamos introduciendo de nuevo el dólar, no directamente, pero a través, si se quiere, de un papel que significa dólares en el mediano plazo. De nuevo metemos el dólar en el mercado inmobiliario y esto de alguna forma es aceptar que esa especificación no se va a dar. Eso por un lado. Y por el lado de la reactivación, un poco también era uno de los objetivos manifiestos del gobierno para poder compensar todo lo que se había perdido en cuanto a actividad inmobiliaria a partir de la introducción del cepo. Es decir, está bien, vamos a dar marcha atrás con esto de la supuesta especificación, pero al mismo tiempo esto va a reactivar porque va a introducir más dólares para que puedan realizarse estas transacciones. Este es el doble carácter, digamos, que incluso desde el discurso oficial tiene contradicciones. Uno apuesta a algo, pero retrocede en un proyecto que había comenzado hacía un poco tiempo. O sea, lo que vos me estás manifestando es que hay un reconocimiento, no dicho, sí, de aceptar que el mercado inmobiliario está dolarizado. Tal cual. Y que va a seguir dolarizado, digamos. ¿Y por qué haces esa afirmación? ¿En qué te basás para hacer esa afirmación? A los dos le pregunto. Bueno, sí, bueno, digamos, ahí básicamente... Perdóname, sí. yo tengo mi opinión, Sí. pero me gustaría conocer la de ustedes desde el enfoque que ustedes le pueden dar, ¿no? Esto es desde la sociología. Sí, ahí lo que se observa es que al momento de imponerse las restricciones a la adquisición de dólares, hubo por necesidad del funcionamiento del mercado inmobiliario, primero se observaron dos fenómenos, una retracción de la cantidad de operaciones generales, fueron disminuyendo la cantidad de operaciones, pero al mismo tiempo fueron aumentando progresivamente la cantidad de operaciones que se hacían en pesos, ¿sí? Algunas estimaciones ubicaban entre el 20 y un 25% la cantidad de operaciones que se hacían en pesos, mucho más acentuado en el interior que en capital, ¿no? La instrumentación del CEDIN, que es un certificado en dólares, en definitiva que emite el Banco Central contra el ingreso de dólares a través del blanqueo, lo que hace es, por un lado, inyectar circulante orientado específicamente a la reactivación del mercado inmobiliario. Eso es bueno, digamos. El inconveniente es que al tratarse de un certificado en dólares, nominado en dólares y respaldado con dólares que están en el Banco Central, lo que hace es volver a legitimar y de alguna forma volver a dar pasos hacia atrás en lo que parecía un proceso, por lo pronto deseable, que es la especificación. Es decir, que al igual que la mayoría de las transacciones de bienes y servicios que se hacen dentro de la Argentina, que se hicieran en pesos. Entonces, cuando vamos al peluquero no nos sorprende que los precios, la transacción se hace en pesos, cuando nos pagan el sueldo se hace en pesos, y esto es lo usual. Bueno, lo anormal es que las transacciones de algunos bienes, en especial las propiedades, se hagan en dólares. Estábamos yendo en un camino deseable y al mismo tiempo que está en línea con lo que sucede en el resto de los países del mundo. Desafortunadamente, la introducción del CEDIN, al tiempo que contribuye a la reactivación, lo cual es entendible y es positivo,
implica volver hacia atrás en términos de la especificación. Es decir, implica volver a legitimar y aceptar que los precios se nominen en dólares y las transacciones también se hagan en dólares. Sí, y hay una cuestión que es interesante porque tiene que ver un poco con esta historia que nosotros tenemos de crisis y recuperaciones, que me parece que habría que tener en cuenta a la hora de aplicar políticas públicas, ya sea un intento de especificar el mercado inmobiliario, ya sea un intento de introducir una herramienta como el CEDIN. Y es que la población, al estar acostumbrada a coyunturas de fuerte crecimiento y fuertes crisis, es muy sensible a ciertas señales que se dan y que se interpretan como sinónimo de crisis. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Entonces, cuando uno quiere establecer una política que va a ser importante, probablemente convenga hacerlo en momentos de estabilidad y crecimiento y no en momentos en los cuales empieza a haber ciertas señales de que la economía tiene problemas, de que cuesta sostener el tipo de cambio, de que las reservas internacionales no están bien, porque la población argentina está bastante acostumbrada a ver a sus gobiernos lidiar en momentos de crisis, digamos, poniendo parches, ¿no? Y entonces es muy sensible cuando percibe que es un momento precrisis o que se evalúa que es un momento precrisis. Entonces un poco nosotros lo que decimos con eso es, bueno, si un gobierno toma un rumbo político que va hacia la especificación del mercado inmobiliario, es importante que se haga en un momento de estabilidad, cuando la población tiene confianza en el rumbo de la economía, que percibe que tiene un futuro de estabilidad en el mediano plazo. Cuando se empiezan a tomar medidas en contextos de debilidad económica, la población es muy reticente a involucrarse en esos procesos. Ya sea un intento de especificación, como el que parecía que se estaba adoptando hace unos meses, casi un año, como una herramienta como el CEDIN. Entonces nosotros no sabemos finalmente cómo va a resultar esto. Pero si uno ve la historia de las últimas décadas, lo que ve es que una sociedad está acostumbrada a lidiar con las crisis periódicas y por lo tanto es muy sensible a posibles crisis, con lo cual una política que se establece para el mediano plazo tiene que lanzarse en un momento en que la población vea estabilidad y no inestabilidad. Diría que casi me anticipaste la respuesta de una pregunta que te iba a formular, en la que tengo mucha necesidad, mucho deseo de saber realmente cuál va a ser el resultado. Y esa pregunta era, ¿cómo veían ustedes la aplicación del CEDIN? ¿Qué suerte iba a tener? Si realmente iba a resultar. Decía, en tus palabras, un poco me lo anticipaste. A pesar de eso, la reformulo, o mejor dicho, la formulo. ¿Cómo creen ustedes que será la aplicación finalmente del CEDIN pasado este tiempo de blanqueo que vence el 30 de septiembre? Bueno, los primeros datos de ingreso de dólares y de adquisición de certificados hasta ahora no están cumpliendo con las expectativas que se habían planteado en los medios periodísticos donde se hablaba de 3.000 o 4.000 millones de dólares. Hasta ahora, mediados de julio, el ingreso de dólares ha sido sustancialmente menor por esa vía. Realmente será cuestión de esperar y ver si en los días sucesivos se consolida como un instrumento que genere la confianza en los inversores que tienen dólares no declarados para ingresarlos a la Argentina y utilizarlos para la adquisición de inmuebles. ¿Y vos, Alejandro? Sí, porque me siguen dejando con la angustia de la espera. No, sí, vos viste que Pablo es muy conservador porque nosotros también somos bastante conservadores a la hora de tratar de dar pronósticos, claro. Porque nosotros lo que tratamos de hacer es analizar un poco lo que ocurrió y sí, como insumo para tratar de aplicar políticas más efectivas, pero bueno, en definitiva el futuro es muy difícil de prever, ¿no? O sea, es un poco viendo en retrospectiva, uno podría decir a título personal y casi así pensando en voz alta, que hay una visión de que, o por lo menos yo tengo una visión de que hay problemas, digamos, en la economía que son
estructurales y hay medidas que son estructurales y hay medidas que son más bien coyunturales, ¿no? Que tratan de solucionar problemas de corto plazo. Y en la medida que hay cuestiones estructurales pendientes, esas medidas a veces no son tomadas muy en serio por los actores porque perciben que justamente no solucionan el problema de fondo. Esta es una percepción que tengo yo. Por eso esto que hablábamos antes de que tomar medidas en coyunturas de inestabilidad tiene riesgo. Y yo creo que algo de eso está pasando con lo del CEDIN, digamos. Hay dos cuestiones. Primero, uno tiene que convencer a la gente que tiene capital en negro de que haga esa transacción, ¿está bien? Que es lo que por ahora no se está consiguiendo como se estaba esperando. Pero después hay otra discusión que por lo menos nos parece interesante, que es en qué medida, incluso si se lograsen esos objetivos, soluciona algo en el mediano plazo, teniendo en cuenta las cuestiones macroeconómicas que hay pendientes, digamos. Entonces, yo personalmente tengo esas dos tipos de dudas. Primero, de que sea una coyuntura favorable para llevar adelante medidas muy exitosas en este sentido. Segundo, de que si realmente tienen éxito, solucionen cuestiones, digamos, que aseguren la estabilidad en el largo plazo. Y una tercera, diría yo, que no le hemos charlado mucho, pero tiene que ver con la naturaleza misma de los blanqueos, digamos. Y esto no tiene mucho que ver con el trabajo que hicimos específicamente sobre el dólar, pero justamente haciendo archivo. Nosotros hacemos mucho archivo, o sea, vamos a los diarios de hace 3 décadas y vemos cómo evolucionó la coyuntura y analizamos un poco eso. Y uno lo que ve, y que no nos deja de sorprender en ese trabajo de archivo, es que hay ciertas cuestiones que en la Argentina se repiten y vemos políticas de hoy que se aplicaron hace 30 años y parecía algo cíclico, ¿no? Como que cada tanto hay ciertas políticas que vuelven. Bueno, el tema de los blanqueos es una de esas políticas que en la Argentina se aplica, digamos, periódicamente y que justamente se aplica periódicamente en coyunturas desfavorables. ¿Se entiende? Porque estamos en una coyuntura desfavorable en la cual se necesita ingreso de divisas o de recaudación fiscal y aparecen los blanqueos, ¿no? Y los blanqueos, la verdad es que el concepto mismo del blanqueo devela una debilidad del Estado a la hora de hacer política y de financiarse. Es decir, pareciera ser que nosotros como sociedad, y no es con respecto a este gobierno, sino que es una cuestión estructural de la Argentina, no hemos podido solucionar problemas estructurales como la fuga de capitales, como la evasión, pero en los momentos críticos necesitamos de alguna forma recurrir a alguno de esos recursos que no logramos que se queden en el país porque necesitamos solucionar problemas de coyuntura, digamos, de recaudación o de divisa. Entonces hacemos blanqueos. Bueno, ya el blanqueo en sí, o sea, el inicio de un proceso de blanqueo no es una buena noticia porque devela que, de nuevo, no podemos solucionar el problema estructural, que en nuestro país es la fuga de capitales. Y déjame que Sí, complemente cómo no. algo de lo que dice Alejandro, y es, se puede pensar que en términos, la Argentina tiene un problema estructural que es la restricción externa, ¿no? Digamos, una tendencia crónica a la falta de divisas, que es resultado tanto de un ingreso limitado como por una salida muy acentuada, ¿sí? Ahí la fuga de capitales tiene un papel central, ¿no? Esta tendencia histórica y crónica a la fuga de gran parte del ahorro, de la riqueza que se genera aquí. En ese marco, el CEDIN tiene dos caras también, en el sentido que en el corto plazo, en términos de coyuntura, va a contribuir a aliviar la demanda de dólares porque va a alentar el ingreso de dólares en el corto plazo. Pero a mediano largo plazo tiene un efecto neutro, porque entonces esos dólares que ingresan en algún momento van a salir del Banco Central cuando se cambie el certificado una vez que se hizo la transacción inmobiliaria. Entonces, sirve en el corto plazo, pero en el mediano largo tiene un efecto neutro y después negativo, en el sentido que al reforzar la dolarización del mercado inmobiliario va a dejar otra vía de
adicional de demanda de dólares innecesaria, porque realmente, insistimos, es un caso excepcional en el mundo en el cual las propiedades, que son un bien que se construye con trabajo que se paga en pesos, con insumos que se pagan en pesos, una vez terminadas sufren una extraña mutación por la cual se compran y venden en dólares. Necesitamos otro programa para hablar de eso. Sí, sin duda. Lamentablemente, en el de hoy se nos culminó, se nos acabó el tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.